Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Supliquémosle al Señor en este domingo, que es el 26 de este tiempo ordinario. Supliquemos esa luz y gracia de Espíritu Santo, que por voluntad del Padre derrama sobre nosotros, o del Padre se derrama sobre nosotros la misericordia del Hijo. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que esta palabra tuya sea palabra viva. Enséñanos tu camino, Señor. Condúcenos por el proceder justo, como nos dice esta primera lectura. Que el que se convierte y se arrepiente alcanza tu misericordia. Y el que ya está en camino, que no vaya a perder tu salvación, el don de tu gracia. Queremos bendecirte y alabarte, Señor, porque nos das a tu Hijo, el siervo humilde, y en él la gracia de poder vivir juntos, el don de la comunidad. Aquí estamos, Señor, para que con la guía de tu Espíritu nos ilumines aún más en esta palabra que pasa de los oídos al corazón y del corazón a la vida. Amén. ¿Se acuerdan del evangelio que proclamamos ahora 8 días, el domingo anterior? Hablaba de un propietario que salió a buscar trabajadores para la viña. En esa parábola que nos estaba contando el Evangelio de San Mateo. A uno los contrató temprano en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y ya al finalizar la jornada. Y el reclamo que hubo de algunos porque los recibieron el mismo jornal, incluso los últimos que habían llegado. Porque así es el proceder de Dios. Y hoy vuelve de nuevo la imagen de la viña. La viña en la parábola y en la Biblia se utiliza mucho para referir al pueblo santo de Dios. Y en esta imagen de la viña ahora es más familiar porque se está hablando de un papá. ¿Se acuerdan qué papá era, no? Un hombre tenía 2 hijos en esta parábola. Y al primero, ¿qué le dijo? ¿Sí? Hijo, ve a trabajar a mi viña. Y ese hijo dijo que sí. Y el otro dijo, ve a trabajar a mi viña. Y el otro dijo que no. Y el que dijo que sí, no fue. Y el que dijo que no, sí fue. Esta es la parábola
del sí que se convierte en no y del no que se convierte en sí. Pero ¿cómo es eso? Es la verdad y la realidad de la vida. Pongámonos a pensar, un hijo, una hija, a quien el papá o la mamá, hijito, hijita, hijo, hija, por favor, ayúdame con esto, hay que hacer esto. Y el hijo dice, sí, ya voy. Y termina no haciendo. O aquel que dice no, y está rebelde y dice no quiero. Pero después como que se conmueve y termina haciendo. ¿Cuál de los dos? La pregunta que el Señor le hace a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, está hablándole a los jefes de la vida religiosa en Israel. Les está dando esta parábola porque cae contra ellos mismos, o mejor, les ilumina su conciencia. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos, como buenos conocedores, claro, dijeron, sí, el que dijo no y después hizo lo que el Padre le había mandado. En la vida humana, en nuestra existencia, nosotros tenemos en el nivel psicológico lo que se llama la formación de la propia autonomía. La capacidad decisional o la asertividad que llamamos también, en la que podemos decir sí porque es sí y no porque es no, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, que su palabra, que vuestra palabra sea siempre sí, sí, no, no. Esa capacidad de afirmación o formación de la voluntad ocurre normalmente entre los 3, 4, 5 años de vida. Los que son papás y sobre todo las mamás se dan cuenta que un niño o una niña de esta edad siempre le llevan a uno la oposición, responde lo contrario. Hijito, ¿cierto que tal cosa? Hijita, tal cosa. No, no. Siempre está en sus labios esa palabra y se está formando ahí, están probando hasta dónde pueden llegar en la propia autonomía. El problema está en que esa autonomía puede no quedar bien formada y nos va a crear problemas en nuestra experiencia de vida cristiana. Supongamos, el papá, la mamá o quien se encarga de la crianza de un niño o una niña le permiten hacer lo que quiera. Ese papá, esa mamá, lo llamamos, ¿cuál es la palabra que usamos? Alcahueta o alcahuete. Porque le deja hacer y sobre todo dizque para ganarse el amor del hijo o la hija, le deja hacer lo que quiere. Creo que esta es una de las grandes dificultades en nuestra sociedad actual. Pasamos de un tiempo muy riguroso en que los papás y mamás eran demasiado estrictos e imponían su querer sobre los hijos y violentaban su voluntad. Y del miedo se pasó entonces a un exceso de abuso en el que los hijos ya mandan a los papás. Porque los papás no ejercen equilibradamente su autoridad y entonces les consienten todo lo que quieren. Y esos hijos caprichosos y caprichosas van a terminar haciendo cosas muy complicadas en el nivel de sociedad, en el nivel de familia. Pongámonos a pensar en ese al que estamos hablando primero de quien le dejan hacer todo lo que quiere. Pero aquel o aquella al que no se le deja hacer nada, no le dejan ni respirar, no dejan que forme su libertad y su autonomía y su capacidad decisional y todo lo deciden por el niño o por la niña. Terminan siendo personas tan pasivas, tan dependientes. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Entonces, ¿dónde encontramos realmente lo que es justo y conveniente? En el diálogo responsable,
en el diálogo amoroso que también corrige. Pongámonos a pensar a Jesús. Jesús nos enseña esa experiencia del sí, aunque a veces uno quiera decir no. Lo vemos, por ejemplo, en Getsemaní. Él está en Getsemaní y le dice al Padre: ¿me vas a pedir esta cruz? ¿Me vas a hacer pasar este trago amargo? Yo no lo quisiera. Ahí tiene un no. Y dice: Padre, pero si esto hace bien, si esto es bien y es tu voluntad, yo digo sí. Esa es la voluntad formada. No es fácil formarla. Llegar a ese abandono corresponde a una experiencia grande de amor que se infunde en los hijos y en las hijas para una respuesta justa y una voluntad bien conducida. Porque no siempre se puede hacer lo que se quiere. Póngase a pensar en el joven. No es que yo hago con mi vida lo que me dé, eso. Lo que le provoque. No. La verdadera experiencia de obediencia, porque hacia allá va este texto de hoy. La verdadera experiencia de obediencia está en poner límites a la propia libertad. Porque soy libre, tengo límites. Porque soy libre, no puedo hacer lo que quiero. Porque debo rendirle cuentas a Dios y debo rendir cuentas a mi prójimo. Como dicen por ahí, donde llega el límite de mi libertad, comienza la libertad de los demás. Y es eso hacia donde nos lleva esta palabra en la conciencia que el Señor está haciendo a estos somos sacerdotes y ancianos del pueblo. Jesús les dice, claro, para entrar al reino de los cielos se les van a adelantar otros que habían dicho no con su comportamiento y ahora están diciendo sí. Hicieron esa experiencia auténtica de conversión. Eso sí, no hay que posponer la conversión, porque la vida está prestada. Le dicen los publicanos y prostitutas, se les adelantarán a ustedes. Van a entrar al reino de Dios antes que ustedes, porque se les anunció a ustedes desde Juan Bautista el camino de la justicia y ustedes no creen. Ustedes no obedecen. Y estos hombres y mujeres que ustedes llaman pecadores han creído y se han arrepentido, y alcanzan la salvación. La diferencia, y ahí va la relación también con esa primera lectura, en que el pecador que se convierte alcanza la misericordia de Dios, pero aquel que estando justificado, justificada, pierde ese camino, puede perder la vida, se puede condenar. Por eso es tan importante la perseverancia en el sí que se le da a Dios. Invitación maravillosa a través de esta parábola a pedirle al Señor la gracia de una voluntad más firme, donde mantengamos los valores claros del Evangelio, para decidirnos continuamente por la vida, para decidirnos por lo que Dios le agrada, por aquello que es la voluntad de Dios, aquello que nos mueve a la caridad. Esta semana, ejercicio muy bonito y sencillo. ¿Cómo estoy yo en mi capacidad decisional frente al Señor y frente a los demás? ¿Puedo decir sí cuando es sí? Revisemos nuestro sí, pero también nuestros no, porque a veces son miedo y cobardía o acomodamiento. Revisemos eso esta semana, de ver cómo estamos en nuestra propia capacidad de decisión. Y usted como papá o como mamá, como profesor, profesora, ¿cómo estamos conduciendo como sacerdote, religioso, religiosa? ¿Cómo estamos animándonos en el seguimiento de la voluntad de Dios? Que no se impone, la voluntad de Dios se acoge en el diálogo amoroso, porque Dios es todo misericordia. No a todo se le puede decir sí.
O no todo hay que decirle no por capricho. Hay no que son sí ante Dios. Por ejemplo, conducirse por una vida licenciosa y viciosa. Ese no, a esa experiencia, es un sí a Dios. Y pidámosle al Señor esa fortaleza, porque solo no podemos. Se necesita la gracia del Señor para un sí más constante en nuestra vida. A Dios sea la gloria. Amén.